Hola a todos, soy Alex Metalero 5530 y hoy les traigo mi top de los 10 mejores smartphones del 2012. Empecemos. En el lugar 10 está el iPhone 4S, lanzamiento. Este smartphone fue lanzado en septiembre del 2011. Pantalla, tiene una pantalla de 3,5 pulgadas con resolución de 640 x 960. Cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal VGA. Memoria, este equipo lo puedes encontrar en modelos de 16, 32 y 64 GB con una memoria RAM de 512 MB. Procesador, tiene como sistema operativo iOS 5. Este iPhone tiene el chip A5 con un CPU dual core de 1 GHz y un GPU PowerVR. En el lugar 9 está el Motorola Razr. Lanzamiento, fue lanzado en junio del 2012. Pantalla, tiene una pantalla de 4,3 pulgadas con resolución de 540 x 960. Cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal VGA. Memoria, tiene una memoria interna de 4 GB y una externa expandible a 32 GB con una memoria de 1 GB en RAM. Procesador, tiene como sistema operativo Android 4.0, cuenta con un chip Tiomap con un CPU dual core de 1,2 GHz y un GPU PowerVR. En el lugar 8 está el Sony Xperia S. Lanzamiento, fue lanzado en enero del 2012. Pantalla, tiene una pantalla de 4,3 pulgadas con resolución de 720 x 1280. Cámara, tiene una cámara de 12 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal de 1,3 megapíxeles que graba a 720p. Memoria, lo puedes encontrar en modelos de 16 y 32 GB con 1 GB en RAM. Procesador, tiene como sistema operativo Android 2.3, cuenta con un CPU dual core de 1,5 GHz. En el lugar 7 está el Samsung Galaxy Note. Lanzamiento, fue lanzado en septiembre del 2011. Pantalla, tiene una pantalla de 5,3 pulgadas con resolución de 800 x 1280. Cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal de 2 megapíxeles. Memoria, tiene una memoria interna de 16 o 32 GB y una externa expandible a 32 GB con 1 GB en RAM. Procesador, tiene como sistema operativo Android 2.3, cuenta con un CPU dual core de 1,4 GHz. En el lugar 6 está el Motorola Atrix HD. Lanzamiento, fue lanzado en julio del 2012. Pantalla, tiene una pantalla de 4,5 pulgadas con resolución de 720 x 1280. Cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal de 1,3 megapíxeles. Memoria, tiene una memoria interna de 8 GB y una externa expandible a 32 GB con 1 GB en RAM. Procesador, tiene como sistema operativo Android 4.0, cuenta con un CPU dual core de 1,5 GHz. En el lugar 5 está el Sony Xperia Acro S. Lanzamiento, fue lanzado en mayo del 2012. Pantalla, tiene una pantalla de 4,3 pulgadas con resolución de 720 x 1280. Cámara, tiene una cámara de 12 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal de 1,3 megapíxeles que graba a 720p. Memoria, tiene una memoria interna de 16 GB y 1 GB en RAM. Procesador, tiene como sistema operativo Android 4.0, cuenta con un chip Qualcomm con un CPU dual core de 1,5 GHz y un GPU Adreno 220. En el lugar 4 está el Samsung Galaxy S2 HD Lite. Lanzamiento, fue lanzado en septiembre del 2011. Pantalla, tiene una pantalla de 4,3 pulgadas con resolución de 720 x 1280. Cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal de 2 megapíxeles. Memoria, tiene una memoria interna de 16 GB y una externa expandible a 32 GB con una memoria RAM de 1 GB. Procesador, tiene como sistema operativo Android 2.3, cuenta con un chip Qualcomm con un CPU dual core de 1,5 GHz y un GPU Adreno 220. En el tercer lugar está el LG Optimus 4X. Lanzamiento, fue lanzado en junio del 2012. Pantalla, tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con resolución de 720 x 1280. Cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p. También cuenta con una cámara frontal de 1,3 megapíxeles. Memoria,
tiene una memoria interna de 16 GB y una externa expandible a 32 GB con una memoria RAM de 1 GB. Procesador, tiene como sistema operativo Android 4.0, cuenta con un chip Nvidia Tegra 3 con un CPU quad-core de 1,5 GHz y un GPU LP GeForce. En el segundo lugar está el HTC One X, lanzamiento, fue lanzado en febrero del 2012, pantalla, tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con resolución de 720 x 1280, cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p, también cuenta con una cámara frontal de 1.3 megapíxeles que graba a 720p, memoria, tiene una memoria interna de 32 GB con una memoria RAM de 1 GB, procesador, tiene como sistema operativo Android 4.0, cuenta con un chip Nvidia Tegra 3 con un CPU quad-core de 1,5 GHz y un GPU LP GeForce, y ahora en el primer lugar está nada más y nada menos que el Samsung Galaxy S3, lanzamiento, fue lanzado en junio del 2012, pantalla, tiene una pantalla de 4,8 pulgadas con resolución de 720 x 1280, cámara, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba en Full HD a 1080p, también cuenta con una cámara frontal de 1.9 megapíxeles que graba a 720p, memoria, lo puedes encontrar en modelos de 16, 32 y 64 GB en memoria interna y tiene una memoria externa expandible a 64 GB, cuenta con una memoria RAM de 1 GB, procesador, tiene como sistema operativo Android 4.0, cuenta con un chip Exynos 4212 Quad con un CPU quad-core de 1,4 GHz y un GPU Mali 400 MP. Bueno, este ha sido mi top de los 10 mejores smartphones, hasta la próxima.